En 1965, en un vecindario de Indianápolis, una joven de 16 años fue sometida a un tormento indescriptible durante 3 meses. Su cuerpo, al ser descubierto, mostraba señales de tortura, malnutrición severa, golpes, quemaduras y una marca en el abdomen con la frase "Soy una puta y estoy orgulloso de ello". Este caso es conocido como el asesinato y tortura a Sylvia Likens, liderado por Gertrude Maniszewski, quien se encargó de ocasionar una tortura colectiva con los demás niños del vecindario y con su propia familia. Hoy te contaré otro caso más de las peores torturas que se han cometido a los seres humanos. Una tortura que fue ocasionada por la frustración y la envidia hacia una niña de 16 años. Para entender cómo ocurrió este crimen, primero hay que conocer la historia de quién lo provocó: Gertrude Maniszewski. Gertrude nació el 19 de septiembre de 1928 en Indianápolis, Indiana. Era la tercera hija de 6 en total. Las condiciones de su lugar no eran para nada lujosas, y a pesar de venir de una familia trabajadora, esto nunca fue suficiente para superar las dificultades económicas que tenían. A una edad muy temprana, Gertrude, en 1936 y con 8 años de edad, vio a su padre morir de un paro cardíaco. Esto claramente supuso un aumento de dificultad con toda la situación económica que estaban teniendo, culminando en que Gertrude tuviera que abandonar la escuela desde muy pequeña para ponerse a trabajar y contribuir en su casa. Esto duró durante años y Gertrude notaba cómo todos los ingresos que tenía se iban completamente en la casa, haciendo que ella no tuviera ninguna parte para sus propios gastos. Esto, sumado a una depresión profunda de la que su madre no podía salir, hizo que a los 16 años de edad se saliera de su casa. El propósito de salirse era para casarse con un joven policía de 18 años llamado John Stefan Maniszewski. Si bien se tiene sospecha de que el temperamento de John era algo hostil, llegando en ocasiones a golpearla y maltratarla, el cariño o la dependencia emocional que se tenían el uno a otro hizo que permanecieran juntos por una década. Y esto dio un resultado en 4 hijos. Pero al pasar estos 10 años decidieron divorciarse. Gertrude ahora, en este momento, tenía la responsabilidad de 4 hijos. Así que no tardó mucho en encontrar a otra pareja: Edward Guthrie, matrimonio que solo duraría 3 meses. Porque si lo vemos de cierta manera, para Gertrude este matrimonio solamente sirvió para confirmar el amor que tenía por su expareja, ya que pasaron los 3 meses y fue corriendo otra vez con John, con quien volvería a casarse y tendría otros 2 hijos. Pasado unos meses y otra vez con los maltratos de John, decidirían volver a divorciarse. Y Gertrude ahora se juntaría con un joven de 20 años, que también abusaba físicamente de ella. Con este joven tuvo otro hijo, pero él, al enterarse que estaban esperando un bebé, la abandonó. Para este momento, Gertrude era ahora una señora de 36 años que había pasado por 3 matrimonios fallidos y que era responsable de 7 hijos. Todas estas cosas llevaron a que Gertrude tuviera una imagen bastante descuidada. De hecho, era descrita como una persona muy delgada, una fumadora compulsiva y que se notaba a simple vista que estaba en una depresión profunda. Todas estas malas decisiones en su vida habían forjado en ella un carácter fuerte, cruel y autoritario. La manera de mantener a sus hijos era realizando trabajos a sus vecinos o conocidos, como costurera, planchar o lavar ropa, y entre varias cosas similares. Y aunque intentaba constantemente rehacer su vida, su salud mental se deterioraba rápidamente con el paso del tiempo. Pero lo más perturbador aún estaba por pasar. Una vez conociendo la vida de quien realizó el crimen, hablemos ahora de la víctima: Sylvia Likens. Sylvia fue la tercera hija de 5 hijos en total. Sus padres eran Betty y Lester Likens, quienes trabajaban en carnavales vendiendo dulces, cervezas, refrescos y demás cosas. Esto hacía que su trabajo implicara que se movieran de ciudad constantemente. Sylvia nació en medio de 2 grupos de gemelos. Sus hermanos mayores eran Daniel y Diana, y sus hermanos menores fueron Benny y Jenny. Jenny sufría de polio, haciendo que una de sus piernas sea más débil que la otra. Esto hacía que Sylvia protegiera mucho a su hermana pequeña,
creando una conexión muy cercana con ella. Generalmente, los demás hermanos siempre acompañaban a sus padres a los trabajos para ayudarles con los puestos, pero Sylvia y Jenny serían la excepción. Para que Sylvia y Jenny pudieran conservar sus estudios, casi siempre se quedaban en casas de familiares, generalmente con su abuela, mientras que sus padres y sus hermanos se iban a trabajar. Sylvia era una niña popular en su escuela, descrita como alguien amable y que incluso trabajaba cuidando a otros niños para poder ayudar a sus papás en la casa. La madre de Sylvia, Betty Likens, se cansó de trabajar de esta manera y había decidido que ya era momento de pasar más tiempo con sus hijas. El padre de ellas, el esposo de Betty, no estuvo para nada de acuerdo con esta idea, así que él siguió manteniendo su trabajo de manera remota, pero las complicaciones económicas de la época y para esta familia obligaron a Betty a robar en ciertas tiendas. El 3 de julio de 1965 fue descubierta y arrestada. Posteriormente fue encarcelada. Y es aquí cuando la historia comienza a tener este tono oscuro. El padre, al ser el encargado legal y completo ahora de Sylvia y Jenny Likens, y al no querer dejar su trabajo, no tuvo mejor idea que dejar a sus hijas al cuidado de una vecina que tenían, Gertrude Banisewski. Sylvia y Jenny eran ya amigas de la escuela de algunas de las hijas de Gertrude. Esto, sumado a que el papá de Sylvia también veía cómo Gertrude podía mantener, entre comillas, a 7 hijos, lo hizo pensar que era el lugar correcto donde sus hijas podían estar. Acordó mandarle $20 semanales para los gastos de Sylvia y Jenny. Y Gertrude, al no tener ingresos constantes ni altos, aceptó inmediatamente. Pero después de pensarlo un poco, se dio cuenta que esos $20 solamente cubrirían los gastos de Sylvia y Jenny. Esto solamente hizo que comenzara a cultivarse un coraje hacia estas niñas, especialmente hacia Sylvia. Y aquí algo impresionante del caso es que el papá de las niñas jamás fue a ver las condiciones en las que estaba la casa donde se iban a quedar, ya que si las hubiera visto yo creo que nunca hubiera permitido que se quedaran ahí. Había colchones en el piso que eran compartidos por los hijos de Gertrude. La casa estaba sucia, el refrigerador estaba vacío y solo había 3 platos en toda la cocina. Al inicio, Sylvia y Jenny fueron tratadas amablemente o dentro de lo que cabía, como si fueran parte de la familia. Pero el problema comenzó a surgir cuando el padre de estas niñas se tardó unos días en dar el primer pago de los $20. Esto hizo pensar a Gertrude que iba a estar cuidando a las niñas gratis y que ahora con 9 niños en la casa las cosas se pondrían peor. Las actitudes de esta señora comenzaron a ser crueles y despectivas, diciéndoles en una ocasión: "Estoy cuidando a estas 2 perras por nada". A finales de agosto de ese mismo año ocurrió uno de los tantos incidentes perturbadores dentro de la casa Banisewski. Sylvia y Jenny fueron castigadas de forma brutal con un palo de madera. Sylvia recibió alrededor de 15 golpes en la espalda. Este castigo fue provocado por Paula, una de las hijas de Gertrude, quien acusó a las hermanas de haber repetido platos de comida durante una cena en la iglesia. Este hecho sí había sucedido, ya que debido a la pobreza que vivían los Banisewski, no había suficiente comida en ese hogar. Sylvia y Jenny pidieron más comida que otros niños porque habían sido maltratadas con no darles de comer. Para mediados de ese mismo mes, Gertrude había centrado su atención completamente en Sylvia, dirigiendo hacia ella un abuso casi exclusivo. Algunas personas dicen que las razones de este odio se debía a una especie de envidia, celos por la juventud, la belleza y el potencial que la gente veía en Sylvia. Los maltratos eran constantes, consistiendo en agresiones físicas, falta de alimentos y humillaciones, obligando a Sylvia a comer solamente las sobras de las comidas, o más comúnmente en buscar comida de la basura. En una ocasión, Sylvia fue acusada injustamente de haber robado dulces, cuando en realidad los había comprado. Esto terminó, como en la mayoría de las ocasiones, en golpes.
acusándola de ladrona. Hay que aclarar que Sylvia, para proteger a su hermana, siempre alegaba más para enfocar el coraje de Gertrude hacia ella, esto a manera de proteger a Jenny Likens. Las agresiones escalaron aún más cuando Sylvia comentó que tenía un novio en California. Un día Sylvia mencionó que había estado acostada junto a él, y cuando digo estar acostados fue solamente eso, estar acostados. Pero Gertrude tomó esta información como una excusa para humillarla. Días después, Gertrude la acusó de estar embarazada y comenzó a ridiculizarla frente a todos, diciendo: claramente tienes algo grande en tu estómago, se ve como si fueras a tener un bebé. Sylvia pensó que Gertrude estaba bromeando, de una manera muy grosera, pero bromeando a fin de cuentas. Así que ella, para suavizar el momento, intentó responderle de la misma manera: sí, seguro será un bebé grande y tendré que ir a dieta. Pero esto fue suficiente para que Gertrude se levantara de su silla y la pateara brutalmente en sus genitales, diciéndole y gritándole que no le contestara así porque era una falta de respeto. Paula, la hija mayor de Gertrude, que en ese momento sí estaba embarazada, también participó en el ataque, y mientras la golpeaba estando en el piso, le gritó: no mereces ni sentarte en una silla. Otro momento de humillación, cuando Gertrude, Paula y un niño que era vecino de ellos obligaron a Sylvia a comerse un hot dog cargado de ingredientes. Para este punto, Gertrude incitaba a los demás niños del vecindario a maltratar a Sylvia. Los invitaba a su casa y les decía mentiras sobre cómo Sylvia hablaba de ellos. Los ponía en su contra, hacía que la golpearan y les daba permiso de que hicieran lo que ellos quisieran con ella. En esa ocasión, solo con el fin de humillarla, juntó a todos en la mesa y les dijo que podían ponerle lo que quisieran a un hot dog. El resultado fue una combinación excesiva y asquerosa de ingredientes. Sylvia no pudo soportarlo y lo vomitó, lo que ocasionó más coraje en Gertrude. Para humillarla aún más, la obligó a limpiar cada parte de su vómito con la lengua, haciendo que se comiera todo lo que había expulsado. Sylvia, al ser una niña de 16 años, decidió tomar una especie de venganza a estas cosas. Poco sabía ella que esto era un error muy grande. Comenzó a decir en su escuela que Paula y Stephanie, que era la otra hija de Gertrude, eran prostitutas. Esto claramente provocó la ira de Stephanie, quien la confrontó al llegar a la casa y comenzó a golpearla. Pero Stephanie se detuvo por sentir culpa, ya que alguna vez habían sido amigas. Esto hizo que se disculparan la una a la otra y pudieran reconciliarse. Sin embargo, el novio de Stephanie, Coy Hubbard, de 15 años, no fue tan compasivo. Cuando se enteró del rumor, fue inmediatamente a la casa a atacar y golpear a Sylvia. Y cuando esto sucedió, Gertrude incitaba más al chico para que la golpeara, también participando en el acto tan barbárico que estaba sucediendo. En otra ocasión, Paula, quien para este punto ya se había convertido en la mano derecha de Gertrude, golpeó a Sylvia en la cara con una fuerza tan grande que la misma Paula se rompió la muñeca. Después de ser atendida, utilizaba su yeso como arma para seguir golpeando a Sylvia los días posteriores. Es impresionante cómo nadie decía nada, ni los hijos ni los niños vecinos que tenían. Gertrude justificaba estas acciones diciéndoles a ellos que esta era la manera correcta de tratar a una promiscua y prostituta. La manipulación que Gertrude estaba utilizando era impresionante, y gracias a esto se llegó a una nueva escala de tortura y humillación. Gertrude obligó a Sylvia a desnudarse y masturbarse frente a los niños que iban a la casa, todo por la cantidad de 5 centavos. En este acto tan sucio, Sylvia era obligada a masturbarse introduciendo una botella de vidrio de la marca Coca-Cola en sus genitales. Seguido de esto, prohibió a Sylvia asistir a la escuela. La justificación fue que Sylvia había robado un uniforme, cosa que sí había sucedido, pero era por las condiciones en las que estaba viviendo Sylvia. Sylvia ya había sido advertida por su profesor de educación física que tenía que llevar el uniforme adecuado. Ella, al ver que Gertrude jamás le iba a comprar ese uniforme, decidió por robar uno de una compañera que tenía. Lamentablemente fue descubierta y fue el pretexto perfecto de Gertrude para poder sacarla de la escuela. Por esta razón, la azotaron con un cinto y quemaron las yemas de sus dedos con cerillos, uno por uno. En una ocasión, Gertrude quiso poner en contra a su propia hermana Jenny para que también golpeara a Sylvia. La amenazó con golpearla a ella si no lo hacía, y Sylvia aceptó tales acciones.
Así fue como Jenny la golpeó hasta que el monstruo de Gertrude tuvo suficiente y le dijo que parara. Tal vez suene impresionante que nada de esto fue acusado nunca y que para este punto Sylvia jamás le haya dicho algo a alguien. Y que incluso ya había visto a su papá en algunas ocasiones desde que estaba viviendo ahí. Pero la razón es que estaba bajo amenaza y recordemos que era una niña de 16 años. La amenaza más fuerte de Gertrude hacia Sylvia era que si ella llegaba a decir algo, mataría a Jenny. Y para que esto no sucediera, Sylvia prefería soportar las humillaciones, los abusos y los golpes, todo para proteger a su hermana menor. Pocos días después de todo esto que estaba sucediendo, una pareja, los Vermillion, hicieron una juntada de vecinos. Estos vecinos notaron los ojos morados de Sylvia y escucharon a Paula presumir que había sido la responsable de esos golpes. Incluso Gertrude orgullosamente dijo: "Yo se los hice, se los merecía". Pero estos vecinos, a pesar de ver las evidencias, decidieron hacer caso omiso a esto. Pero no eran los únicos vecinos que se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Michael John Morrow, un vecino que tenía Gertrude, decidió tomar acción. Llamó de forma anónima a la escuela Arsenal Technical High School para informar algo alarmante. Reportó que una chica con llagas abiertas en todo el cuerpo estaba viviendo en la casa de los Wanisewski. La escuela no ignoró este aviso y mandó a una enfermera a investigar el caso. Sin embargo, Gertrude, con su habilidad para mentir y manipular, aseguró a la enfermera que Sylvia se había escapado voluntariamente de la casa hace unas semanas. También dijo que su comportamiento era incontrolable y culpó a la misma Sylvia de ser la responsable de sus llagas, diciendo que era una niña con muy mala higiene. Para reforzar esta historia, Gertrude también dijo que Sylvia había sido una mala influencia para sus hijos. Impresionante y tristemente, estas palabras y esta historia fueron suficientes para la enfermera, quien decidió creerle, y la escuela dejó de realizar las investigaciones sobre el caso. En una ocasión, Sylvia se encontró con su hermana mayor, Diana. Desesperada, le contó todo lo que estaba sufriendo. Pero Diana pensó que tal vez estaba exagerando un poquito. Aún así, y con algunas dudas, intentó visitarlas esa misma tarde a la casa de Gertrude, pero Gertrude le negó completamente la entrada y le dijo que si no se iba a llamar a la policía. Después, Diana se encontró con Jenny y le preguntó que si todo lo que le había dicho Sylvia era verdad. A lo que Jenny respondió que si decía algo podían matar a Sylvia. Posteriormente negó todo y agregó: "Me meteré en problemas si digo algo más". Todo el maltrato que estaba recibiendo Sylvia provocó en ella una neurosis. Ella comenzó a orinarse todos los días en el colchón donde dormía. Esto provocó que fuera trasladada al sótano de la casa, donde ya vivía el perro. Fue amarrada de las muñecas a la escalera y la hacían dormir en esta posición. Y aquí es donde la tortura nuevamente llega a otro nivel. La desvistieron e invitaban a los niños para que pudieran verla amarrada y desnuda. Cabe aclarar que pocas veces era alimentada y cuando lo llegaba a hacer tenía que ganárselo. Gertrude y sus hijos le decían que primero tenía que limpiar todo el sótano para poder comer algo. Y limpiar el sótano implicaba tomarse las botellas de orina que tenía, comerse su propio excremento y el del perro, y si llegaba a vomitar, tener que comerse eso también. Esta espiral de abuso y tortura continuó y cada vez con mayor intensidad, mientras los vecinos, la familia y las autoridades permanecían indiferentes. Sylvia estaba sola, atrapada en un infierno del que nunca pudo escapar. Con un cuchillo en mano, Gertrude bajó al sótano donde tenía atada a Sylvia y agrediéndola física y verbalmente le gritó: "Lucha contra mí". Sylvia, temerosa, respondió que no sabía cómo hacerlo y como respuesta a eso, Gertrude cortó profundamente una de sus piernas. El 22 de octubre, John Wanisewski Jr. sirvió un plato de sopa y se lo llevó a Sylvia. Se lo ofreció para que pudiera comérselo. Sylvia, estando desesperada por la desnutrición extrema que padecía, intentó comer este plato de sopa, pero John cruelmente se lo quitaba cada vez que estaba cerca. Esa misma noche, Gertrude le permitió dormir en el piso de arriba, con la única condición de que no orinara en el colchón.
Esto era una promesa imposible para alguien en las condiciones en las que estaba Sylvia. A la mañana siguiente, como ya era de esperarse, Gertrude se dio cuenta que Sylvia sí había orinado la cama. Su castigo fue escalofriante. Gertrude la obligó a tomar un biberón vacío y frente a sus propios hijos le ordenó insertarlo en su vagina. Después de esta atrocidad, Gertrude la volvería a encerrar y a amarrar en el sótano. No pasó mucho tiempo antes de que Gertrude le gritara a Sylvia que regresara a la cocina. Al llegar, le ordenó que se desnudara. «Has marcado a mis hijas, ahora yo voy a marcarte a ti». Fue entonces cuando Gertrude pidió a una de sus hijas poner a calentar una aguja, la cual tomaría y comenzaría a tatuar en el abdomen de Sylvia. «Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello». Cuando Gertrude no pudo terminar de grabar las palabras en el abdomen de Sylvia, dio una orden que estremecería a cualquiera. Le pidió a Richard Dean Hobbs, un chico del vecindario de apenas 14 años, a terminar lo que ella había comenzado. Con una mezcla de obediencia y frialdad, continuó tallando las palabras en la carne de Sylvia. El dolor y el sufrimiento de Sylvia era evidente. Apretaba los dientes con todas sus fuerzas y dejaba escapar gemidos de sufrimiento. Cuando Gertrude regresó, Shirley, la hija de 10 años de Gertrude, y Richard llevaron a Sylvia al sótano. Estando ahí, ambos decidieron usar un metal que tenía como una forma de C para calentarlo y marcarlo en su cuerpo. La finalidad era crear una S en su abdomen. Sin embargo, uno de los niños se equivocó y puso la figura al revés, haciendo que la marca que le pusieron pareciera más un 3 que una S. Que Gertrude haya permitido que se le pusiera una S tiene diferentes teorías, porque no se sabe si era una S de Sylvia o una S de slave, que por su traducción sería esclava. Más tarde, como si los horrores que ya había infligido no fueran suficientes, Gertrude se burló cruelmente de Sylvia. «Sylvia, ¿qué vas a hacer ahora? No puedes casarte con eso en tu estómago. ¿Qué vas a hacer?». Estas palabras cargadas de veneno y desprecio y envidia rompieron aún más el espíritu de Sylvia. Entre lágrimas apenas pudo responder: «Supongo que no hay nada que pueda hacer». Y esa misma noche Sylvia le dijo a su hermana: «Jenny, sé que no quieres que muera, pero lo haré. Puedo sentirlo». Los 4 meses que habían acordado el padre de Sylvia y Gertrude estaban a punto de pasar. Eso significaba que iban a ver el estado en cómo estaba Sylvia. Gertrude, asustada, ideó un plan para salirse con la suya. Diría que Sylvia había escapado para convertirse en una prostituta. Y es así como al día siguiente Gertrude fue por Sylvia y la obligó a escribir una carta. Y quise buscar esta carta, pero no la encontré. Prácticamente la carta decía algo como que se había cansado de vivir en ese lugar y que se había escapado y encontrado con unos chicos que le prometieron dinero a cambio de unos favores y la torturaron y le tatuaron lo que tenía ahora en el abdomen. Una carta que justificaba, entre comillas, todas las acciones que Gertrude había hecho. Pero el plan de Gertrude no se iba a quedar ahí solamente. Para completarlo, le pidió a su hijo John y a Jenny Likens que le vendaran los ojos y que la llevaran a un bosque donde la abandonarían. De esta manera planeaba que muriera en el bosque y que nadie se enterara de lo que había sucedido en esa casa. El 25 de octubre, Sylvia escuchó a Gertrude y John Banisewski Jr. hablar sobre el plan de la familia de abandonarla y dejarla morir en el bosque. Desesperada, intentó escapar del sótano, arrastrándose hacia la puerta principal. Sin embargo, debido a sus graves lesiones y debilidad extrema, no llegó muy lejos. Gertrude descubrió su intento de escapar y como castigo, en un acto burlesco, le ofrecieron galletas saladas, queriéndola obligar a que las comiera. Pero Sylvia no pudo comerlas debido a su estado avanzado de deshidratación, y en un acto de valentía, Sylvia le respondió: «No las quiero, dáselas al perro». Gertrude, furiosa al escuchar esta respuesta, la obligó a comerlas a la fuerza, y luego comenzó a golpearla en la cara con una barra de cortina, golpeándola con tanta fuerza que dicha barra se dobló. No satisfecha, Coy Hubbard tomó la barra y la golpeó una vez más, dejándola inconsciente. Después, Gertrude arrastró a Sylvia de vuelta al sótano. Esa misma noche, Sylvia, temiendo por su vida, comenzó a golpear las paredes del sótano y gritar desesperadamente toda la noche.
Esto con la esperanza de que algún vecino la escuchara y fuera a ayudarle. Una vecina escuchó estos ruidos y sabía que provenían del sótano de los Wanisewski, pero ella decidió no hacer absolutamente nada. Al día siguiente, en la mañana del 26 de octubre, Sylvia ya no podía hablar con claridad ni mover sus extremidades de forma coordinada. Gertrude la llevó a la cocina, la apoyó contra una pared e intentó alimentarla con una dona y un vaso de leche. Sin embargo, Sylvia no podía ni siquiera sostener el vaso, lo que llevó a Gertrude a arrojarla al suelo en un ataque de frustración. Después la arrastró nuevamente al sótano. Estando ahora en el sótano, Sylvia comenzaba a murmurar y delirar muchas cosas. Paula le pidió que dijera el abecedario, pero Sylvia apenas pudo pronunciar las primeras 4 letras. Paula, desesperada, le gritaba que si no lo decía le iba a golpear nuevamente. Y aún en este estado, la obligaron a limpiar otra vez su excremento y su orina. Esa tarde, varios de sus torturadores se reunieron en el sótano para presenciar los que serían sus últimos momentos de vida, a pesar de que ellos no lo sabían. Sylvia, apenas consciente, intentó señalar con sus manos temblorosas a quienes reconocía entre sus agresores. Balbuceó nombres como Ricky y Gertie, hasta que Gertrude le gritó: «Cállate, sabes quién soy». Después, le dieron una pera podrida para comer. Al intentar morderla, Sylvia comentó que podía sentir que sus dientes estaban sueltos, a lo que su hermana Jenny le respondió: «¿No te acuerdas, Sylvia? Te rompieron un diente cuando tenías 7 años». Poco después, John Wanisewski Jr., riéndose, la roció con una manguera de jardín que Randy Lipper le había traído a la casa por orden de Gertrude. En su desesperación, trató de salir del sótano una vez más, pero se desplomó antes de alcanzar las escaleras. Gertrude, con una frialdad aterradora, pisoteó su cabeza y la observó en silencio por unos segundos. Minutos después, Richard Hobbs bajó al sótano y vio cómo Stephanie estaba abrazando el cuerpo de Sylvia, mientras lloraba desconsoladamente. Y en un intento desesperado por salvarla, Stephanie y Richard la llevaron a tomar un baño. Después de esto, la vistieron con ropa limpia y luego la colocaron en un colchón limpio que estaba en alguno de los cuartos. Con apenas un hilo de voz, Sylvia expresó su último deseo: «Ojalá papá estuviera aquí. Stephanie, llévame a mi casa, por favor». Stephanie no paraba de repetirle a su hermana Shirley de manera desesperada que Sylvia estaría bien. Pero cuando se dio cuenta de que Sylvia ya no respiraba, intentó reanimarla con respiración boca a boca. Mientras tanto, Gertrude, al enterarse, gritaba al resto de los niños que Sylvia estaba fingiendo su muerte. La tomó de los hombros y la sacudió repetidas veces de manera brusca. También la golpeó con un libro mientras le gritaba: «Estás fingiendo, falsa, falsa». Sin embargo, la verdad era innegable. Sylvia Likens, con tan solo 16 años, finalmente había sucumbido con la muerte ante las torturas que soportó durante casi 4 meses. Sylvia Likens por fin pudo descansar. Richard Hobbs, asustado, llamó a la policía para reportar que alguien había muerto. El 26 de octubre, la policía llegó a la casa y Gertrude Wanisewski entró en pánico. Gertrude les mostró el cuerpo de Sylvia, que evidentemente estaba golpeado, torturado y quemado. Les entregó la carta que había obligado a Sylvia a escribir, alegando que había llegado en esa condición y estaba intentando curarla con alcohol, pero que no pudo soportar más. Gertrude se aferró completamente a su argumento de que Sylvia había escapado y que las condiciones en las que estaba había sido por los abusos que los chicos habían hecho con ella. Cuando a Jenny Likens le tocó decirle algo a la policía, siguió fielmente la historia que Gertrude había inventado, pero sin que se dieran cuenta, aprovechó un momento para decirle a uno de los policías: «Sáquenme de aquí y les diré toda la verdad». Esto llevó al arresto inmediato de los Wanisewski y también de Coy Hubbard y Richard Hobbs, que se encontraban ahí en ese momento. Los Wanisewski mayores, junto con Coy Hubbard, fueron llevados a un centro de detención juvenil, mientras que los niños fueron colocados bajo custodia en un hogar para menores de edad. Inicialmente, Gertrude negó su implicación directa, diciendo que había perdido el razonamiento cuando estas cosas sucedían, pero confesó que sabía de los abusos, culpando principalmente a Paula y a Coy. Paula admitió haber golpeado a Sylvia repetidamente
incluso rompiéndose la muñeca al golpear su mandíbula, y de haberle empujado por las escaleras hacia el sótano. John Jr. confesó usar sus puños y quemar a Sylvia con fósforos, mientras que Gertrude admitió haberla quemado con cigarrillos. Para el 29 de octubre, otros 5 niños del vecindario que participaron en los abusos también fueron arrestados, aunque liberados bajo la custodia de sus padres y citados como testigos en el juicio. Finalmente, Gertrude Wanisewski fue declarada culpable de asesinato en primer grado el 19 de mayo de 1966 y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y a pesar de los horrores que Gertrude había cometido y por los cuales había sido condenada a cadena perpetua, 20 años después se le dio la oportunidad de tener libertad condicional, ya que ella era vista como una madre o como una cuidadora por las demás personas en la cárcel y tenía una conducta excelente, pero poco le duraría la libertad, ya que 5 años después, en 1990, Gertrude Wanisewski murió a causa de cáncer pulmonar. Paula Wanisewski inicialmente fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Más tarde apeló su condena y obtuvo un nuevo juicio donde se declaró culpable de homicidio involuntario en un acuerdo con la fiscalía. Fue liberada en 1972. John Wanisewski Jr. fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a cumplir entre 2 y 21 años en un reformatorio juvenil. Fue liberado en 1968 tras cumplir 2 años y cambió su nombre y llevó una vida relativamente tranquila. Coy Hubbard fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado de manera similar a John. Y por último, Richard Hobbs, que fue exactamente lo mismo que los dos anteriores. Salió en libertad en 1968, pero falleció a los 21 años en 1972, aparentemente debido a complicaciones relacionadas con el estrés del juicio y su participación en el caso. La autopsia reveló que Sylvia había sufrido 150 heridas diferentes en todo su cuerpo. Entre sus lesiones se encontraban quemaduras, moretones, desnutrición extrema y todo lo que ya hemos visto en este caso. Su cavidad vaginal estaba casi completamente cerrada debido a la inflamación y el daño recibido. Además, todas sus uñas estaban rotas hacia atrás y gran parte de la piel de su rostro, pecho, cuello y rodilla derecha se había desprendido o retraído. Durante sus últimos momentos, Sylvia evidentemente mordió con tanta fuerza sus labios que terminó desgarrando parcialmente secciones de ellos. La causa oficial de muerte fue listada por el forense, el Dr. Arthur Kebel, como un hematoma subdural debido a un fuerte golpe en su sien derecha. El caso de Sylvia Likens es un recordatorio estremecedor de cómo la indiferencia, el abuso de poder y la falta de empatía pueden deshumanizar a una persona hasta límites atroces e inimaginables. Gertrude Wanisewski no actuó sola. Fue el ambiente de silencio, la complicidad de quienes la rodeaban y la falta de intervención de las personas lo que permitió que esta tragedia se extendiera por tanto tiempo. Te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras y compartieras el video, y si te gustan este tipo de casos, aquí te dejo más videos hablando de ellos.